Y entonces va diciendo para cada tipo de renta dónde tiene que someterse a tributación. No sé si quieren hacerme ya alguna pregunta en relación con la residencia antes de que empiece a... Sí, yo tenía una pregunta. He entendido que el tratado lo que tiene es la cláusula de desempate cuando una persona se considera residente en ambos países. Pero no sé si eso también juega cuando una persona no se considera residente en ninguno de los países. Como por ejemplo, no se es US person cuando tienes una visa G, pero tampoco cumples ninguno de los criterios para ser considerado residente fiscal en España. Pues es una pregunta muy, muy interesante y no está prevista la cláusula de desempate para ese supuesto, porque es que es inconcebible que pueda darse esa situación. Y el caso es que todos ustedes están en esa circunstancia. Sí, lo sé perfectamente. Entonces, como digo, de esas 3 semanas que llevo aquí, una con jet lag que no cuenta y las otras 2, bueno, pues estoy bombardeando a correos a la Subdirección General de Tributos Internacional, sí, del Ministerio en este caso, y entonces pues me han dicho que este tema estaba solucionado en una consulta que es la V3355/14 y esto deberíamos cortar la grabación y tal. Yo creo que no está solucionado. Bueno, habla de un organismo internacional, pero bueno, sí es lo mismo. Entonces, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Hay que saber leer entre líneas esa consulta. La Administración española nunca va a poder decir si un ciudadano es residente fiscal de otra jurisdicción, porque es que no le compete, no puede decirlo. No puede, o sea, lo que sí que puede decir es si una persona con los datos que le está dando se puede considerar residente o no en España, residente o no a efectos fiscales, hablo siempre. ¿Me explico? O sea, puede decir, pues mire usted, es que con lo que usted me está diciendo, usted no es residente fiscal en España. Entonces, lo que dice es que, porque cuando uno deja de ser residente fiscal en España, lo que tiene que hacer es presentar una declaración censal. Normalmente la agencia tributaria, incluso si uno se va a ver qué es lo que o qué requisito hay para que no se le considere como residente fiscal en España, dice presentar un certificado de pues una autoridad fiscal extranjera que acredite que eres residente en otro país. Y entonces lo que dice Tributos es: no va a ser posible, pues mediante otros elementos de prueba, como era el caso del consultante, pues diciendo que su principal fuente de renta es un salario que, aunque esté exento, pues deviene como consecuencia de su trabajo en Estados Unidos, que tiene efectivamente un contrato de alquiler, o en este caso creo que tiene una casa en propiedad en Estados Unidos, y entonces así demuestra que efectivamente por vivienda permanente, pues pero demuestra que no es residente en España. Habría que intentar presentar la declaración como residente en este país, pero claro, yo es que eso ya lo comento, no está en mis manos. Lo que sí que me comprometo a hacer es, tomo nota de este problema, o sea, el problema, para que todos se sitúen, es ciudadanos que no son residentes en España a efectos fiscales, no van a ser residentes a efectos fiscales en Estados Unidos, y entonces no se van a beneficiar del convenio, y no se van a beneficiar porque para los residentes fiscales normalmente los tipos impositivos van a ser, sobre todo en el caso de que tengan las rentas exentas por trabajo dependiente, como es el caso cuando se prestan servicios en organismos internacionales, pues siempre va a ser mejor tributar como residente que no como no residente, beneficiándose, o sea, porque se les va a hacer tributar por unos tipos mucho más elevados. Y mucho peor los cónyuges. Ya me han estado contando que los cónyuges de los empleados de los organismos internacionales que no tienen esos sueldos exentos, pues tienen una tributación como no residente en Estados Unidos y como no residente en España, lo cual pues ya es fatal, porque esos mecanismos para evitar la doble imposición, bueno, tampoco habría que hacerlos, pero en fin, se va a tributar a tipos impositivos mucho más elevados.
Y entonces lo que sí que me comprometo es a tomar nota, hablarlo con mis colegas, los consejeros de la Unión Europea, y plantearlo al IRS. Es lo único para que dé una solución, sobre todo a los cónyuges. Otra cosa no puedo hacer. Si una persona nunca se ha dado de baja como residente fiscal en España, ¿es necesario demostrar que lo eres o que no lo eres si lo quieres ser? O sea. A ver, existe la obligación de presentar una declaración censal y darse de baja. Y si uno vuelve a serlo, pues existe la obligación o bien de presentar directamente la declaración o de presentar una declaración censal. Entonces, si usted es residente, pues tendrá que presentar la declaración de la renta pues antes de que venza el plazo. Bueno, después si quiere, pero... Y si ha dejado de serlo, pues debería presentar una declaración censal comunicando que ha dejado de serlo. No sé si... ¿La declaración censal es el 030? Sí, o el 030. Sí. O sea, la declaración censal es el 030. Yo es que lo intenté presentar, pero como no tenía certificado de que era residente fiscal aquí, pues no lo podía presentar. Entonces, esa obligación no la podía cumplir. Entonces me tuve que ir a un asesor fiscal y me dijo, tú pues preséntala sin más. O sea, preséntala y te olvídate. Sí, es que vamos a ver, eso sí que lo he preguntado y se puede, pobre Enrique, te estamos haciendo pasear, que se puede perfectamente presentar la declaración censal sin acompañar el certificado, y además lo avala esa consulta que he citado, la V3355/14. O sea, quiero decir que ahí reconoce que en el caso de que la agencia tributaria quisiera comprobar la veracidad de lo declarado, no hace falta presentar un certificado de otra autoridad fiscal para demostrar que no se es residente en España. De todas maneras, también tomo nota para que se cambie el proceder de la agencia tributaria, porque tiene que dar cumplimiento a esa consulta de tributos y cambiar el proceder y no exigir siempre el certificado de ser residente en otra jurisdicción. No sé si le contesto, pero presentándola sin más. También he preguntado si eso se comprobaba normalmente y si se pedía el certificado. Me han dicho que en la generalidad de los casos no se hace, que hay alguna administración que es mucho más diligente y sí que lo pide. Y bueno, pues en esos casos, pues apúntense por favor esta consulta a la V3355/14 para decir que hay otros medios para demostrar la no residencia, además de aportando un certificado. Sí. Bueno, es para ayudar un poco a la consejera, que tiene un papel muy difícil. Yo creo que la consulta de tributos a la que se refiere la consejera, pues en parte yo creo que ha venido a complicar un poco el régimen tributario que había antes, porque hasta ese momento, y que me corrija la consejera si no es cierto, hasta ese momento yo creo que para saber si uno era residente o no residente necesitaba en todo caso el certificado de residencia, y ese era como el salvoconducto de cada persona para saber si era residente en un sitio, y conforme a ese certificado de residencia, pues entonces ya sabía si podía tributar como residente y como no residente en el otro país, etcétera, etcétera. Ese régimen, que yo creo que está desde hace bastante tiempo, se ha modificado con esa consulta que mencionaba la consejera, y lo que ha supuesto en el fondo, o lo que ha venido a decir esa consulta, es decir, bueno, ya hay veces que incluso sin el certificado se puede justificar la residencia en un sitio. Entonces, claro, eso por un lado parece que facilita las cosas, pero al mismo tiempo, claro, tiene que ser el propio obligado tributario, el propio sujeto, el que demuestre dónde es residente, lo cual muchas veces es difícil. Lo digo porque, bueno, pues el contribuyente es el que le interesa probar su residencia a efectos fiscales, y esa residencia a efectos fiscales, bueno, pues hay muchos elementos en los que o el centro de intereses económicos, o su residencia, o la permanencia, etcétera. Entonces yo creo que ahora
lo tenemos un poco más fácil, más difícil para la Administración tributaria, pero más fácil porque nos corresponde a nosotros, a través de la prueba, al 036 si lo admiten o lo que sea, para aprobar esa residencia. Hombre, en el fondo yo creo que uno siempre tiene que ser residente en algún lado. Si está aquí, tiene que ser residente, quiero decir, o obtiene rentas en Estados Unidos o no las obtiene en Estados Unidos y las obtiene en otro lado. Si las obtiene en otro lado, pues probablemente ya la residencia sea del lugar donde proceda la renta. Luego, al final, no es tan difícil, o es muy difícil ser una apátrida fiscal, en ese sentido. Bueno, era para hacer un comentario adicional aquí. El problema es que, por ejemplo, los tratados de Fondo Monetario, Banco Mundial y el tratado del BID, por ejemplo, en realidad no nos consideran residentes americanos. O sea, realmente en estas entidades en las que se da la visa G4, por ejemplo, eres como un trabajador de una organización internacional que está situada en Estados Unidos, pero también podría estar situada en otro país y precisamente se goza de una exención tributaria en virtud de eso, de que está formada por ciudadanos del mundo. O sea, yo creo que aquí es un matiz importante en el caso de los residentes en Estados Unidos por trabajar en estos organismos. A ver, pero no sé, queda apuro, Enrique, que estás levantando todo el rato, me voy a levantar yo, que me da apuro. Vamos a ver, es que una cosa es residencia fiscal y otra cosa es residencia de efectos administrativos o lo que sea. Yo creo que aquí la confusión está. Es que no quiero criticar a nadie, y menos a una organización hermana como puede ser el IRS. Yo creo que no se puede confundir una exención fiscal de unos rendimientos que están exentos, que son las rentas que perciben ustedes cuando son asalariados de un organismo internacional, con que además eso suponga que no es un día de... O sea, que decir que esos días no computan como presencia sustancial. Mire usted, yo creo que ustedes son residentes, o sea, la lógica me dice, porque es que no hay apátridas fiscales, que tienen que ser residentes, fiscales, no digo civiles, residentes fiscales en Estados Unidos, con la particularidad de que los sueldos y salarios que cobran o los emolumentos, ¿no?, como le llaman los tratados, que cobran de esos organismos internacionales, están exentos. Es que es así, es que si ocurre, o sea, cuando ocurre en España, son residentes fiscales en España, lo único es que gozan de exención por los sueldos y salarios que perciben como consecuencia del trabajo que se desarrolla en España. Entonces, lo que pasa es que el IRS entiende que para esos determinados tratados no se computan, perdón, que ahora no me puedo mover por la grabación, que no computan, entonces yo creo que hay esa confusión, entonces, pero los perjudicados claramente, pues sí, son ustedes. A ver, pues es que si me muevo no salgo en el vídeo y si no me muevo, el señor He llegado un poquito tarde, entonces pido disculpas si ya has hablado de lo que voy a preguntar, pero está en cierta manera relacionado con lo de apátridas fiscales y darte de baja en España o no. Yo llevo 20 años en el Banco Mundial y somos muchos que nos fuimos de España y nunca nos dimos de baja en España. Como aquí no teníamos que file taxes, no teníamos que declarar o presentar los impuestos, nunca lo hicimos. Entonces no sé si somos apátridas fiscales o no lo somos, pero no hay ningún registro en ningún sitio de dónde éramos ciudadanos fiscales. Algunos de nosotros, después de un tiempo, por ejemplo, hemos comprado una propiedad que está arrendada. Entonces, en ese momento nos convertimos en ciudadanos fiscales, porque ahí sí que tienes la obligación de presentar los impuestos en Estados Unidos. Entonces, yo no sé si hemos estado haciendo las cosas mal sin saberlo, ¿no? Pero el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento, ¿no? Esa una pregunta. La segunda pregunta que quería mencionarte es el tema de las pensiones de los que trabajamos en organismos internacionales. Lo que entiendo es que las pensiones, según los acuerdos, tienen el mismo tratamiento que los salarios, con lo cual estarían exentas de impuestos.
pero también entiendo que, de acuerdo a la ley, están sujetas a impuestos y, sin embargo, ha habido algunos casos que se han presentado al Tribunal Supremo y que se han ganado. Al presentarse al Tribunal Supremo, yo me imagino que eso se convierte en jurisprudencia y entonces uno se podría acoger a esa sentencia del Tribunal Supremo para justificar que las pensiones no están sujetas a impuestos si eventualmente decidimos volver a España. Entonces, me gustaría escuchar un poco tu opinión o si está bien o está mal interpretado. A ver, con respecto a la primera pregunta y los rendimientos de los derivados de un arrendamiento de un bien inmueble. La cuestión no es si hay que declarar o no hay que declarar esos arrendamientos, la cuestión es cómo se declara. Si uno es un apátrida fiscal y no es residente en Estados Unidos y no es residente en España, si esos arrendamientos se obtienen de un bien inmueble en Estados Unidos, habría que declarar por obligación real, es decir, como un no residente fiscal. Y si ese inmueble está en España, habría que declarar por obligación real en España por los rendimientos de ese inmueble. Todavía no conozco a fondo la normativa americana, pero, por ejemplo, en el caso español no se permite, en el caso de los arrendamientos, deducirse ningún gasto y el tipo impositivo seguramente sería más elevado que si se aplicara la escala del impuesto por obligación personal. Entonces, o sea, declararlo habría que declararlo en cualquier caso, pero si fueran residentes en Estados Unidos, fiscales en Estados Unidos, la tributación sería más favorable. Eso es lo que. Y luego, en relación con las pensiones, que bueno, luego iba a dedicarme a hablar de las pensiones, pero esto solamente se refiere a las pensiones que se perciben como consecuencia de haber prestado, o sea, que se han generado como consecuencia del trabajo dependiente que se ha prestado en los organismos internacionales. Sí que hay sentencias y de TSJs del Tribunal Supremo, he leído algunas, pero a criterio de la Dirección General de Tributos no generan jurisprudencia. Hay algunas que se refieren a rechazar un recurso extraordinario de casación, o sea, quiero decir, por otros motivos que no pueden dar lugar a jurisprudencia. Y entonces el criterio de la Dirección General de Tributos, que está además dicho en una consulta, de esta sí que no me acuerdo el número, pero si alguien tiene interés se lo digo, es que las pensiones no tienen la consideración de emolumentos, como dicen los tratados, y como tal quedan sometidos en nuestro país en determinadas circunstancias. El caso normal es una persona pues que haya prestado su trabajo, pues por ejemplo en un organismo internacional en Estados Unidos y que luego va a jubilarse a España. En este caso sería residente a efectos fiscales en España y percibiría una pensión de Estados Unidos que quedaría sometida a tributación en España por obligación personal, o sea, por el impuesto de la renta de las personas físicas. Y según la Dirección General de Tributos, que es el criterio que yo tengo que compartir y defender, no está exento y tendría que someterse a tributación. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta más sobre residencia y si no, pues vamos pasando así. Yo había leído una consulta de un empleado de la ONU que tenía una G4 al que le respondía Hacienda que el periodo que pasaba en Estados Unidos como empleado de la ONU se interpretaba a efectos del artículo 9 como una ausencia esporádica y entonces no computaba de cara a contar los 183 días y por tanto residía fiscalmente en España. La buscaré, pero como digo, o sea, ¿el qué? Ah, sí, pues me lo dicen. Y entonces, y esta persona no es que realizara trabajo, sino que estaba en su situación, vivía en Estados Unidos y se consideraba que era. Y entonces preguntaba que dónde residía fiscalmente. Lo que venía a decirles que como no podía probar que residía fiscalmente en Estados Unidos, residía fiscalmente en España. Y lo que hacía era darle una vuelta a lo del cómputo de los días diciendo que se consideraban ausencias esporádicas. Pues eso les favorece
En la medida en la que efectivamente si fuera residente fiscal en España les favorece, porque ya tienen una residencia en algún sitio. Lo que pasa es que, ojo, ser residente fiscal, como vamos a ver en España, presupone también cumplir determinadas obligaciones, como es la presentación del 720 por determinados bienes y a partir de determinadas cuantías que se tengan en el extranjero, que es una obligación que si no se cumple la primera vez que se tiene obligación, luego las penalidades son, es que me están grabando, son muy grandes, por no hacer otros calificativos peores. Sí, yo también pido disculpas porque también llegué tarde, entonces no sé muy bien si son... Me da la impresión de que estamos como en el capítulo 1, o sea, ver quién es residente y quién no es residente. Y no sé si se pueden hacer preguntas sobre otros temas. Pero vamos, en cualquier caso, sobre el tema de la residencia, yo soy de los que se ha pasado 20 años o 20 y tantos años sin ser residente en ningún sitio y tan ricamente, es decir, que no me ha preocupado nunca nada porque lógicamente no generaba ingresos en España, no tenía residencia allí y aquí tampoco y no me importaba nada. Y he dejado de ser ese nombre tan feo que es non-resident alien, que suena fatal, para ser residente aquí. Bueno, mi mujer sí que, siendo G4 también, pero trabajaba y tributaba como no residente. Es el 1040 NR, que es non-resident, y lo único que no tenía derecho a desgravarse algunas cosas que los residentes se pueden desgravar. Y esa era la única diferencia, ¿no? Entonces, ahora ya somos residentes con Green Card y lo que no sabemos es qué es lo que tenemos que hacer en España. O sea, es decir, que de repente alguien me ha dicho, oye, no, que es que hay que tributar como no residente en España. Yo de eso no tenía ni idea, ¿no? Entonces, no sé si estamos haciendo, los que sí que somos residentes aquí, ya hemos descubierto donde vivimos, entonces no sé muy bien si tenemos que hacer algo en España. Y luego tengo alguna otra pregunta concreta con respecto al convenio, porque aquí parece ser que no es desgravable lo que se paga por pensiones para fondos de pensiones en España, tanto fondo de pensión de seguridad social, porque aquí luego también los que hemos estado en organismos internacionales hemos podido seguir cotizando a la seguridad social por un convenio especial para poder tener una pensión después de la seguridad social, y mi mujer en concreto a la mutualidad de la abogacía, pero resulta que eso no es desgravable en Estados Unidos, cuando llegue la pensión sí que lo gravarán. Entonces, ¿eso proviene de que está mal negociado el convenio o que es antiguo o cómo está ese tema? A ver, si ya por fin tiene definida usted su residencia en Estados Unidos y entonces es un US person, es un US person por las rentas que se consideren generadas en España, sí que va a surgir, cuando se den determinados requisitos, la obligación de declarar en España solamente por esas rentas, del tipo de dividendos, intereses, alquileres de bienes inmuebles que tenga en España, la mera utilidad de un bien inmueble, por ejemplo, pues la casa de veraneo. Un piso que no de casa alquilado se le supone una renta. Sí. Ahí vamos. Todavía no hemos empezado con cada uno de estos, pero sí, esa es la norma española. Así que vamos a ir viendo, si no, los distintos casos. Y bueno, pues comentamos. Lo que decíamos es que el convenio lo que hace es hacer un reparto de rentas entre jurisdicciones. En algunos casos va a determinar que pueden tributar en la fuente y otras veces que van a tributar en la residencia y otras veces que en los dos. Entonces, contestando un poco a las preguntas que han venido formulando a la consejería, pues voy comentando. En el caso de las retribuciones que se hayan percibido como consecuencia de un trabajo dependiente, la norma general es que van a ser sometidas a tributación en el estado de residencia, pero el convenio prevé la posibilidad de que también sea el estado fuente, es decir, el estado donde se ha realizado ese trabajo dependiente, el que lo someta a tributación. Tiene varias excepciones. Una de ellas, por ejemplo, es que efectivamente se preste un trabajo dependiente, por ejemplo, un español con residencia fiscal en España,
empleado para una empresa española que viene 2 meses a hacer un estudio de mercado a Washington y sigue percibiendo sus emolumentos de la empresa española, pues en ese caso no puede ser objeto de tributación en Estados Unidos. En los casos en los cuales, por ejemplo, un residente en España que está en paro y encuentra un trabajo por 3 meses en un campamento de verano en Estados Unidos, pues en este caso va a tributar por obligación real en Estados Unidos por los salarios que perciba como consecuencia de ese trabajo, y a su vez va a tener que declararlo en la declaración de la renta en España como por obligación personal. No va a haber doble imposición porque, como digo, cuando presente la declaración de la renta en España se puede aplicar una deducción para evitar la doble imposición internacional. Excepciones o particularidades, y esto también da lugar a muchas preguntas, pero creo que en este foro lo más ha sido el tema de residencia, y esto ha generado menos interés en el caso de los estudiantes y de los investigadores. En el caso de los estudiantes y de los investigadores, el convenio prevé una exención siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, y es que se venga a realizar estudios en una universidad o un centro oficial reconocido, cuando se venga a adquirir una formación en prácticas para el ejercicio de una profesión, o también cuando se vengan a hacer determinadas investigaciones. La parte exenta son todas las cuantías que se perciban del extranjero para cubrir las pernoctas y las dietas, o sea, lo que son los gastos de manutención, educación, etcétera. Van a estar exentas también la beca o el premio con el que venga este profesor o investigador a Estados Unidos, y luego también se establece una exención en aquellos casos en los que este estudiante o este investigador preste servicios remunerados, en este caso sería en Estados Unidos, con el límite de $5.000 o el equivalente en euros. También se establece una exención similar en el caso del personal que, contratado por una empresa española, venga a realizar unos cursos de formación a Estados Unidos. Pongo un ejemplo, pero la viceversa también está contemplada. Supuesto también de múltiples preguntas el tema de las pensiones. En el tema de las pensiones en el convenio, pues la verdad es que es diverso, porque el convenio va a distinguir entre las pensiones que se presten por la Seguridad Social, las pensiones que se satisfagan por un Estado o sus subdivisiones políticas a los funcionarios, y las pensiones privadas. Y les va a dar un tratamiento distinto en función de cada una de ellas. En el caso de las pensiones de la Seguridad Social, se va a considerar el criterio general que se sometan a gravamen en el estado de residencia, pero se va a permitir también que se sometan a gravamen en el país pagador. En estos casos tampoco existirá una doble imposición, porque en el estado de residencia se podrá deducir el impuesto pagado en el estado fuente. En el caso de las pensiones que perciben los funcionarios públicos, en este caso solamente pueden ser objeto de tributación en el estado que las satisface. Y en el caso de las pensiones privadas, que esto también da mucho juego, en principio el convenio establece que solamente pueden ser objeto de tributación en el estado de residencia. ¿Por qué va a dar mucho juego? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que determinados sujetos que han dado lugar han ahorrado para conseguir una pensión en Estados Unidos y luego se jubilan en España, estas pensiones, por aplicación del convenio, van a tributar en España, porque va a ser el estado de residencia donde esta persona se ha ido a pasar su jubilación. Pero si se es nacional de Estados Unidos va a someter también a tributación estas pensiones, porque se es nacional. Entonces, yo entiendo que Estados Unidos debe permitir aplicarse una deducción por doble imposición internacional, porque en España no está previsto, está previsto como exclusión que no se puede aplicar una deducción por doble imposición cuando uno de los estados someta a tributación unas rentas aplicando el criterio de nacionalidad.
En el caso de que Estados Unidos previera o permitiera la posibilidad de deducirse el impuesto satisfecho en España, tenemos un problema, y es que la presentación de las declaraciones en Estados Unidos vence con anterioridad a el plazo español. Uno es el 15 de abril y otro es el 30 de junio. Y uno de los requisitos para poderse aplicar una deducción por doble imposición es haber satisfecho efectivamente el impuesto que no se ha podido satisfacer todavía en España porque el plazo para hacerlo no habría iniciado. Entonces, bueno, pues habría que pedir una extensión para presentar una declaración con los correspondientes intereses o presentar, en fin, una complementaria en estos supuestos. ¿No se puede pagar antes? Aquí puedes pagar antes si quieres. No se puede. No se puede. Entonces, en su caso, el convenio no dice cómo los estados tienen que someter a tributación, o por lo menos en este caso, lo que se asimila a una retribución por un trabajo dependiente. Entonces, en España el régimen de contribución, cumpliendo determinados requisitos a un plan de pensiones, lo que hace es que está formulado como un diferimiento de la imposición, es decir, pero eso es régimen interno español. Entonces, si en Estados Unidos no se contempla ese diferimiento, que yo creo que hay dos sistemas, ¿no? En determinados casos sí que se contempla y para otros no. En Estados Unidos, luego, si es para una pensión norteamericana, es un gasto deducible, sin duda. Pues hay dos sistemas, yo creo. Ahora están los. Bueno, no sé. Ahora no hubiera recibido la puntualidad de la abogacía en esto para que se lo reduzca, pero para que se lo reduzca, suponiendo que pague impuestos en España. No pague impuestos en España, se lo paga aquí. Pues a lo mejor es mala opción la de esa mutualidad. O sea, quiero decir que uno tiene que hacer sus cálculos previendo, pues también lo que. La pregunta es: ¿esto es objeto del convenio? No. Esto no es objeto. Lo que es objeto del convenio es qué es lo que ocurre cuando se cobran esas pensiones, que en España van a quedar sujetas si se es residente en España. Pero lo lógico, si se contempla cómo se cobran, es cómo se alimenta la fuente que luego te va a pagar. O sea, en realidad es la contribución al fondo de pensiones el que luego te paga a ti. O sea, es como una forma de ahorro en realidad. Ya, pero es opción del contribuyente el contribuir de una determinada manera y si se cumplen los requisitos que se establecen en la norma para poderse deducir, pues que se lo deduzca, y si no, pues buscar otras vías de inversión, si es lo que se busca, pues que permita deducirse en el impuesto. O sea, quiero decir, de todas maneras, es que es un tema muy complejo. O sea, si ya es un tema muy complejo el derecho tributario para solamente referido para la tributación interna, pues unir dos sistemas tributarios distintos y además pues uno con base anglosajona que parte de otros criterios pues que no coinciden plenamente con los criterios, digamos, que estamos habituados en el continente, pues sí, lo que me plantea pues es verdad. Entonces, bueno, veo que ha quedado claro, o sea que bien. En el caso de los servicios profesionales independientes y los beneficios empresariales, el criterio es que se va a tributar siempre en el estado de residencia. De esto no ha habido preguntas, o sea que no hablo ni de establecimientos permanentes ni de las bases fijas. Y por lo que veo que sí que les interesa son las rentas derivadas de los bienes inmuebles. Vamos a ver, en relación con las